Buenas noches con todos. Muchas gracias por este camino que ya estamos recorriendo, ya finalizando la semana. Y estos temas que me he permitido plantear, que me he permitido tocar, básicamente son totalmente superficiales, o sea, en el sentido de que se los va tratando de manera general, a manera de ir conociendo, ¿no? En forma general los lineamientos. Ustedes ya, estimado asistente, participante, se dará cuenta que esto implica muchísimas cosas más. Y el día de hoy va a quedar demostrado con dos temas que voy a tocar. Desde el día martes hemos venido manejando un poco el tema de las plataformas, los tipos de gráficos. En esos tipos de gráficos, no sé si recordamos, habíamos hablado de un en específico, el de velas japonesas. El gráfico de velas japonesas es el único que a nosotros nos puede permitir generar un tema adicional para ver el comportamiento de los mercados. Si podemos analizar bien el tema de velas japonesas, que de la misma manera es algo muy extenso, ya veremos unas 4 o 5 tipos de velas y unos 2 patrones, no más que eso podemos hacerlo. Nosotros nos daremos cuenta de que las velas japonesas también nos pueden ayudar a tomar una decisión, una determinación al momento de un punto de entrada y de generar o de hacer una inversión. De la misma manera, como lo vimos ayer, los análisis técnicos, los patrones de movimiento, nos pueden dar las figuras, nos pueden dar lineamientos, ideas, pero ninguna de ellas nos va a dar la certeza. De eso, de igual manera, tenemos que ser claros en ese sentido, pero las velas japonesas nos van a permitir tener un punto adicional. ¿Ok? Vamos a ver, como les manifestaba, que es dentro del análisis técnico mismo, lo que son las velas japonesas. Las velas japonesas, como les decía, son formas de información del precio enriquecidas y complejas. Su adecuada lectura exige la identificación de los 4 elementos esenciales que la construyen en un determinado periodo. El cuerpo real es la gama entre la apertura y el cierre de la sesión. Es importante su análisis, pues habla de la vitalidad del mercado. Si el cuerpo es azul, el cierre es superior a la apertura. Si el cuerpo es rojo, significa que el cierre es inferior a la apertura. Las sombras representan los precios extremos de la sesión. Si yo lo dejo así, seguramente aquellos que tienen alguna idea o noción entenderán algo de lo que yo les dije. Caso contrario, no me habrán entendido. Para ello, vamos a irnos a la plataforma. Solamente una, antes de continuar, no sé, los que me acompañaron el día de ayer, yo les había hablado de los patrones de movimiento y esta B invertida. Eso nos confirma un poco más lo que ya les había mencionado. Esto nos puede ayudar, nos puede dar una guía. Si yo tengo una B invertida aquí, puedo decir, no, aquí va a haber un cambio de tendencia. Pero ¿qué pasó? Solamente tocó aquí unas cuantas velitas. Ustedes ven aquí en este espacio y nuevamente el precio cayó. Yo les había mencionado que
vamos a tener, mil disculpas, vamos a tener una disyuntiva entre seguir el patrón o ver el tema general del mercado, que habíamos mencionado que el mercado se encuentra en una etapa bajista por diferentes aspectos y motivos. Y acá vemos que se confirmó lo último. Ok, dicho todo esto, vamos al tema de velas japonesas. Vamos a limpiar todo. Ok. Vamos a más grande, ¿cierto? Esta, vemos la temporalidad, esta está para 1 hora. O sea que inicia, en este caso inició a las 7 de la noche y va a terminar a las 8, ¿no? 8 de la noche, nuestro horario. Una vela japonesa, vamos a nuevamente ver lo que nos decía. El cuerpo real es la gama entre la apertura y el cierre de la sesión, ¿no es cierto? Apertura, en este caso apertura 7 de la noche, no sabemos cómo va a cerrar a las 8, ¿no es cierto? Para arriba que es compras o para abajo que es ventas. Esta vela de acá inició esta ha sido de las 4 de la tarde. Inició a las 4 y terminó a las 5 de la tarde, ¿verdad? Entonces, el precio de apertura y el precio de cierre. ¿Qué más nos decía? Nos decía que es importantísimo su análisis, pues habla de perdón, si el cuerpo es azul, o bueno, como usted, cuando se refiere a cuerpo azul, se refiere a una vela alcista, ¿no? Si una vela es alcista, el cierre es superior a la apertura, ¿no? El cierre superior. Esta es una vela alcista, ¿no? Este es el inicio. Aquí fue el inicio de la vela. Y este fue el final de la vela. ¿Ok? Entonces implica que el precio del cierre es superior al precio del inicio. Aquí 11.17.4.13, 11.051.20, ¿no? Entonces es superior este y contrario es la vela bajista. ¿Ok? Precio de inicio, 11.34. Precio de cierre, 11.19.6, ¿no? El precio de cierre es inferior al precio de inicio. Esto se refiere, y esta información nos proporciona una vela japonesa. ¿Pero por qué lo hicieron? Porque ¿en qué nos ayuda o en qué nos puede generar un aspecto adicional para tomar una decisión? Pues todo aquello, como decíamos, ¿no? El día anterior, que el mercado tiene memoria. Esto nos ayuda a identificar que la repetición de determinados patrones de velas nos lleva a concluir que puede haber un cambio de tendencia o un movimiento del precio. Vamos a identificar algunas velas. Esta vela es de onda alta. Dice, es un pequeño cuerpo real, ¿no es cierto? El cuerpo real, esto es cuerpo real de la vela, con sombra inferior y superior muy largas. Sombra superior, sombra inferior muy largas. Más del doble del cuerpo real, no necesariamente simétricas, no necesariamente tiene que ser esta, medir lo mismo que la de acá, ¿no?
vamos a identificar si es que tenemos un tipo de de estas velas. Un poco, porque es un poco lento el internet. Ya, aquí estamos en una temporalidad de 30 minutos. A ver. Este cuerpo de aquí es pequeño, ¿cierto? Las sombras son más largas, no necesariamente son simétricas, pero son mucho más grandes las sombras que el cuerpo real. Esta le podríamos catalogar como una vela de onda alta. Es un tipo de vela, ¿no? Se imaginarán que hay muchísimos tipos de vela. Vamos a ver algunos. Velas cortas. Es un cuerpo real, este cuerpo real, ¿no es cierto? Con sombra inferior y o superior simétricas o asimétricas que midan menos que un cuerpo real. Esto es lo contrario. Las mechitas son más pequeñas que el cuerpo real, ¿no? Esto, mira. Mechitas pequeñas, cuerpo real más grande. Un doji sombrilla es donde la apertura y el cierre son iguales, prácticamente son iguales o prácticamente iguales. Y cuenta con ninguna sombra superior, pero una larga sombra inferior. Son dojis. Quiere decir que, ¿qué son estas sombras? ¿Qué son estas sombras? Vemos que acá podemos tener una de estas. Primero limpiemos todo. Y vamos a hacerlo más grande. Miren, esta es una doji. Claro que aquí dice hay una doji. Esta es simplemente una doji, ¿no? Esta es una doji sombrilla porque tiene la sombra, tiene la figura de una sombrilla, ¿no? De una T. Hay la doji sombrilla invertida, o sea que luego este largo vuelta está desde acá, ¿no? Invertida. Y la doji es simplemente esta, donde el precio comenzó aquí, quiso irse a la venta, ¿no es cierto? Fue creando un cuerpo, pero no, luego vino para abajo, parecía que se iba a hacer o sea, con este tipo de dojis hay una indecisión tremenda en el mercado, o sea, las fuerzas alcistas, bajistas están peleando y al final de cuentas se queda prácticamente donde inició el precio, inició acá, ¿no? ¿Qué es esto? Aquí el precio inició, se fue quiso hacerse una venta, quiso hacerse una compra, quiso hacerse una venta, y entre esas peleas, al final de que se acabó la vela de un día, que es de bastante tiempo, quedó prácticamente en el mismo precio. Estas gran velas alcistas, estas velas alcistas o velas alcistas o velas bajistas, que son extremadamente grandes. Eh, Dice es aquella que abre cerca del mínimo y cierra muy cerca del máximo, ¿no? Tiene una longitud de cuerpo real mucho mayor que las velas azules o a la vela anterior y se dan en dicha serie de precios. Cuando hay este tipo de velas, como esta, miren, aquí estábamos el mercado estaba tratando de bajar. Aquí se trató de recuperar, pero un tipo de estas velas, ¿cierto? Grandes, generalmente es como un golpe en el tablero, digamos así, ¿no? No es una regla exacta, pero nos indica que aquí tenemos una vela grande
y el precio siguió descenso. Se intentó recuperar 1, 2, 3, 4 velas, ¿no? Alcistas, y vino una gran vela que prácticamente les cobija todas las anteriores. Generalmente va a seguir con la tendencia o va a haber una tendencia bajista. Insisto, todo esto nos ayuda a identificar patrones, ¿no? Algunos, para aquellos que siguen mucho velas japonesas, tienen estrategias de trading con velas japonesas, entonces dicen, no, ya a partir de acá es mi punto de entrada y esto tiene que continuar a la baja, porque esto de aquí es un patrón muy, muy fuerte, ¿no? Después de toda esta subida vino una gran vela que desenvolvió a todas y quiere decir que los osos, que recordábamos que eran los osos, ¿no? Atacan de arriba para abajo, los osos cogen fuerza, ¿ok? Y esto ya es un patrón de velas, no solamente una vela, es un patrón de vela, de movimiento. Este martillo invertido, dice, después de una gran vela bajista, sigue un pequeño cuerpo real sin sombra inferior, pero con una superior larga. La sombra superior debe ser mínimo del doble de larga del tamaño del cuerpo real. Prácticamente aquí se cumple esto, ¿no? Un gran descenso en esta vela y aquí vino un martillo invertido, ¿no? Este es un martillo, porque vemos que tiene la forma de un martillo. Pero si es que este martillo es con una vela alcista, quiere decir que aquí intentó subir, ya no pudo, y ahí sí, definitivamente se vino abajo. Este es una muestra de un martillo, ¿no? Este es un martillo invertido. Entonces, vemos que hay nombres, ¿no? Los nombres de los patrones. Este nombre es, le dicen el hombre colgado porque es un pequeño cuerpo real, ¿no? Sin sombra superior, o sea, pero con una sombra inferior larga del doble del tamaño del cuerpo real. Esta de acá, ¿no? Este le llaman el hombre y por aquí algún hombre colgado. Veamos. Este nos puede a lo mejor ser, pero aquí sí tenemos que tenemos una pequeña sombrita acá arriba, ¿no es cierto? Y acá es una larga mecha para abajo. Pero vemos que este tipo de movimiento, ¿no? Y acá viene ya una doji, ¿ya? Entonces con esto vemos que puede ser tomado también como un patrón de movimiento. Si nosotros identificamos, este es para un día, nosotros identificamos que para una semana, ¿no es cierto?, va a haber un patrón largo. Aquí generalmente hay muchos tipos de inversionistas, ¿no? Los inversionistas que o particularmente, hay aquellos que les gusta mucho la adrenalina, o sea, a algunos les gusta invertir en velas de aquí, de un minuto. Vean cómo se mueve, ¿no? En un minuto. Ven en un minuto. Entonces aquí van analizando mucho. Para que hay que saber muchísimo el tema de velas japonesas. Y entonces ir identificando
¿no? Sumado a otros tipos de movimientos, patrones, lo demás, para invertir. O sea, aquellos que les gusta manejarlo hasta 30 minutos es considerado como scalping, ¿no? Acá H1, 1 hora, 4 horas, un día, ya es intradía. Ya estos de acá, semanas y meses, ya es para largo plazo, ¿no? Hay de todas las estrategias, sistemas de trading y los que desean hacerlo o les gusta, ¿no? Hacerlo de una u otra manera es válido. Yo generalmente trabajo, me gusta mucho hacerlo en gráficos de horas. Pero para yo ver un gráfico de horas, ¿no es cierto? Si yo quiero apoyarme más, tengo que ver también el movimiento de 4 horas, ¿verdad? Que me va a dar una, incluso de días, para ver cómo va el movimiento y darme una medida más exacta de lo que yo tengo que hacer. Y ahora sí ya llegamos a otro tipo de análisis. Este es el análisis fundamental. El análisis fundamental ya es aquel que requiere ciertos conocimientos o conocimientos profundos o conocimientos, ¿no? De lo que ya son temas aportados por diferentes ramas del estudio económico. Macroeconomía, microeconomía, estrategia empresarial, contabilidad, análisis de ratios bursátiles, valoración empresarial, entre otras. Entonces, aquí ya tratamos o ya vemos a profundidad o ven a profundidad los analistas, porque incluso acá hay cosas que se pueden escapar de lo que uno puede llegar a saber. En temas de macroeconomía, ¿no? Si nosotros hablamos de macroeconomía, ya vemos decisiones que ya toman los gobiernos. En este caso, el punto de referencia siempre va a ser, o en mi caso siempre va a ser el mercado estadounidense. Es el más grande del mundo, ¿no? No me aparto que puedo también ver, me gusta también el mercado europeo, las bolsas de valores europeas, eh, pero el gran referente siempre va a ser Estados Unidos. Y obviamente en estos días, en estos últimos meses, la economía de Estados Unidos está teniendo una situación que no se presentaba desde la década de los 80, si no me equivoco, 87, 88, donde tuvieron un repunte alto de la inflación, ¿no? Entonces, la Reserva Federal, los bancos centrales, deben tomar decisiones con el gobierno. Pero en Estados Unidos la Reserva Federal es un organismo técnico independiente, toma sus propias decisiones. Siempre, obviamente, eh, sobre no sé si el tutelaje también, pero responden también al gobierno, ¿no? Responden al presidente. Pero ellos toman sus decisiones. Y obviamente Estados Unidos se ha encontrado en esa paradoja desde hace unos meses o años atrás, porque esto ya se veía venir. A raíz hablemos de la pandemia, donde a todos nos cogió y nos pegó no solamente, imagínense, la primera potencia mundial le golpeó tan fuerte, los gobiernos tuvieron que eh, dar estímulos, encontraron la manera de decir, vamos a dar estímulos a la familia, a las familias. Hubieron muchísimas ayudas, compensaciones económicas, cada familia recibía, dependiendo de la cantidad de hijos, tickets de mercado y todo lo demás. Entonces comenzaron a imprimir mucho dinero, una cantidad tremenda de dinero. En ese tiempo
En esos años, dicen los que conocen mucho también del tema, los que conocen el tema, es impreso lo que no es impreso en 20 años atrás. Entonces, esa cantidad de dinero provocó que ahora, ¿cómo se llama? Provocó que haya una estampida, una subida en el tema inflacionario. Y en Estados Unidos cuidan muchísimo eso. Están en una tasa del 8,3%, que es un tema de dolarización, es realmente alto. La gente allá, amigos, conocidos que se tienen, se conversa y dicen, no, o sea, ya dejamos de comprar cosas, ya ahorita ya no podemos llenar los carros de ¿cómo se llama? De carnes. Ahora ya comíamos carne, literal. Ya no comemos todos los días. Pollo, ya comemos pollo pasando 2, 3 días. O sea, cambia. ¿Por qué? Porque hay una inflación galopante. Entonces, los precios suben, pero los salarios no. Entonces, los bancos centrales, ¿qué dicen? Tenemos que cortar la inflación, o sea, frenar ese movimiento de la economía, ¿no? Al imprimir mucho dinero, tenemos que ahora hacer lo contrario, sacar plata del mercado. Pero no pueden, ¿cómo pueden sacar plata? No pueden ir a decirles, devuélvame la plata, ¿no? A las personas. Aquí hay otros mecanismos, ¿no? Y ellos lo que están utilizando ahorita es la subida de tasas de interés. Pero al subir la tasa de interés, obviamente, va a desencadenar que va a ser más difícil el tema del acceso a créditos, y eso va a repercutir a lo mejor en las empresas. Las empresas no van a tener mucho dinero, ya no van a tener mucho espacio, o con tasas tan bajas que hasta del 0%, era dinero regalado. Y ahora ya tienen que pagar, ya están 3.25 me parece. Y la idea es que llegue hasta el 4,5%. Entonces las empresas ya no van, o se van a restringir en mucho en el tema de endeudamiento, y eso que va a desencadenar en que las empresas tengan resultados menores a los esperados, van a caer el precio. Entonces se dan cuenta, nos damos cuenta que todo tiene un inicio y un porqué, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos aquí, habla de el análisis macroeconómico, que es la disciplina que estudia las variables económicas de un país o de una región, como los tipos de interés, inflación y el crecimiento del PIB. Todas ellas afectan a las empresas y a los resultados. ¿Cómo afectan? Ya les di el ejemplo más claro, ¿no? Todo desencadenó a que el Banco Central tuvo que, la Reserva tenga que subir tasa de interés. ¿Cómo le afecta? Directamente a los mercados, a las empresas, y por ende también a los mercados. Para ello, tenemos, yo trabajo con algunas páginas, ¿no? Que nos dan una muy buena información. Si yo quiero tener información de macroeconómicos, ¿cierto? Tenemos páginas como Trading Economics. Hay muchísimas en el mercado, ¿no? Pero me gusta esta. Aquí me da gráficamente lo que tengo: el PIB, el crecimiento del PIB interanual, tasas de interés, eso que les decía, el 3,25. Tasas de inflación, el 8,30%, tasa de desempleo, 3,7%. Es alto, ¿no? Deuda PIB, por ejemplo, estos para economistas, analistas de mercado, esto es súper importante, este tipo de deuda, principalmente para los que invierten a lo mejor en bonos, ¿no? En renta fija. Esto implica que la deuda PIB es del 137%, ¿no? Nosotros, según lo que se indicó, tenemos una deuda PIB del alrededor del 65-70%. Pero vemos que las principales potencias Estados Unidos tiene 137,20, o sea, Estados Unidos es un país súper endeudado.
súper endeudado. Es más grande que su PIB, la deuda. Aquí Japón tiene 266.20% su PIB, o sea, son realmente cosas asustantes. Vemos la comparación nuestra y vemos nosotros cómo sentimos la deuda que tenemos. Todos estos influyen y repercuten en los mercados. Por eso hablamos que esto es algo más grande que solamente el revisar o analizar eh, gráficos, ¿no? El análisis técnico nos sirve, el análisis de patrones nos sirve, el análisis de soporte y resistencia no se sirven, el análisis de velas japonesas nos sirven, ¿no es cierto? Indicadores, que es algo que no hemos visto, a lo mejor en una próxima oportunidad lo hagamos, o si no, el día de mañana también podemos tratar algo de aquello. También nos sirven, ya depende de la estrategia o cómo le gusta trabajar al inversor. Hay muchas estrategias, ¿no? Y sistemas de trading. Pero vemos que esto también tiene mucha influencia en lo que nosotros hacemos. Tenemos el análisis bursátil. Análisis macroeconómico, análisis bursátil. Es la forma más simple de valoración de una compañía, consiste en valorar en función de sus activos y pasivos. Existen básicamente dos metodologías, valor contable y el valor liquidativo. Eso sí ya es un tema mucho de, perdón, es mucho de finanzas, ¿no? Finanzas, puras valoraciones de empresas, análisis de empresas, para aquellos que conocemos algo, ¿no? Hay análisis de balances, ratios, pero ahora nosotros podemos encontrar todo nosotros podemos encontrar en las páginas. Ya más bien es poder trabajar, estudiar ya los ratios, ver cuál ha sido su crecimiento y bueno, ya un análisis ya un poco más complejo, más profundo, que nos puede. Para ello, para ver temas de empresas, me gusta mucho Investing. Investing es una página tremendamente bondadosa, ¿no? Nos presenta todo. Y vamos a decir, porque es la empresa más grande del mundo. Apple, ¿cierto? Es Apple Inc. Esto de aquí me había olvidado, ¿no? Decir, las nomenclaturas, nunca se van a repetir. No hay nomenclaturas iguales. Apple, Estados Unidos, es AAPL y va a ser no hay otra AAPL. Aquí hay, miren, APLE, Apple, ¿no? Pero este es Apple Hospitality Rates, es otra empresa que igual cotiza en Nueva York. Esta es Apple Inc., la que conocemos. Hay Apple Argentina, ¿cierto? Es una serie de Argentina, pero es la misma empresa. Vamos a ver Estados Unidos, ¿qué nos dice? ¿Qué información nos da? Miren, ahora, ¿qué pasó hoy día? Hoy día está cotizando, el precio es de 142,48. Ha tenido un descenso de 7.36, es altísimo. Claro, todo el índice cayó 458. Y Apple, que es una de las que conforman el índice del Dow Jones, ha caído 7,36. Eso es un 4.91%. Esta es una caída realmente grande, ¿no? Realmente grande. Si nosotros vemos aquí, tenemos una información realmente
vamos a ver el análisis fundamental. Vamos a ver, ya. Entonces aquí ya nosotros podemos ir viendo lo que es el informe financiero, ¿no? Margen bruto, margen operativo, margen de utilidad neto, margen de rentabilidad sobre fondos propios. O sea, nosotros ya no debemos o ya no vamos a ir ya no vamos a calcular estos ratios, ¿no es cierto? Pero debemos saber qué significa cada uno de ellos. Acá tenemos beneficios brutos, ingresos totales, ¿no es cierto? Resultados de explotación, resultado atribuido al grupo. Entonces, aquí tenemos desde el 2021 al 2022. Si queremos hacer un análisis nosotros, aquí como los ingresos totales, ¿no es cierto? Han subido y acá nuevamente bajan. Y ahorita baja a menos de lo que tenía en el 25 de septiembre, ¿no es cierto?, de 2021, hace un año. Ahora ya son menores. Entonces, si uno analiza eso, dice, entonces ahí es donde esta información también la toman los inversores y se reflejan en los resultados. Se reflejan en los resultados de la cotización de Apple y se va a reflejar en la cotización del Dow Jones, ¿no? Porque Apple es uno de los componentes más grandes. Y entonces vemos lo que nosotros acá podemos hacer. Podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, para ello hay analistas y obviamente personas que trabajan mucho en esto a profundidad, porque podemos, de todo esto, ¿cierto? A lo mejor podemos ver toda la información de las 30 empresas que componen el Dow Jones. Nos puede hacer, aunque sea bastante complejo, o el estudio de esto, pero eso hacen los fondos de inversión, eso hacen los operadores bursátiles, ¿no es cierto? Aquí, por ejemplo, tenemos el test ácido, el ratio de solvencia, deuda a largo plazo, deuda total, total deuda, total fondos propios, ¿no es cierto? Miren, esto es extremadamente alto. Entonces, nosotros vemos esto y dice, total deuda, total fondos propios. Hace un rato yo les hablaba de que cómo repercute, ¿no?, las decisiones de los gobiernos en las empresas. Si un gobierno, ¿no es cierto?, mantiene o mantuvo por mucho tiempo el total de la deuda, las tasas de interés bajas, a tasas hasta el 0% estuvo, ¿qué van a hacer obviamente van a inflar, porque es dinero barato, es dinero gratis, o sea, van a inflar esto. Ahora, si ya suben las tasas, ¿qué vamos a hacer? El apalancamiento ya va a ser seguramente más bajo, porque ya me va a costar, ya tengo que pagar tasas de interés más altas. Entonces vemos que todo tiene una conexión. Todo esto, como les digo, está al alcance de nuestras manos, podemos revisar, podemos ver todo. Es algo muy, muy, muy rico, ¿no?, en información. Acá tenemos ratios financieros, precio sobre utilidad, precio venta, precio flujo de caja, ¿no es cierto? Precio valor contable, incluso aquí es para un tema académico muy grande. Margen bruto, margen operativo, antes de impuestos, margen de utilidad neta, ¿no? Entonces, ¿cuánto yo pago de impuestos, ¿no? Beneficios por acciones, ratios, bueno, hay una cantidad
tremenda. Imagínense, rentabilidad sobre inversión, 162 sobre 82, una rentabilidad sobre inversión, pero tremenda, ¿no es cierto? Pero si es que yo analizo esto y a lo mejor veo otros o la comparo sobre otros indicadores, ¿no? Puedo tener algún tipo de análisis diferente, que no necesariamente solo tomando esto eh, ya es excelentes resultados, ¿no? O sea, cierta vez Apple, una empresa que sigo bastante, generó utilidad, ¿no? Utilidades altas. Entonces, eso presentaron a las 5 de la tarde, ya cuando obviamente ya está cerrado el mercado de Nueva York. Ellos presentaron esos resultados. Pero no recuerdo exactamente, pero vamos a decir que, pongamos un número, 50 millones presentaron de ganancias, pero esperaban 80 millones. ¿Qué pasó el día siguiente? El mercado antes ya se van haciendo otros derivados financieros, los futuros, y ya se sabía que esa acción iba a caer. Imagínense, tuvo ganancias, pero aún así al día siguiente el precio cayó. ¿Por qué? Porque básicamente no eran las ganancias esperadas, ¿no? Las que esperaban los inversionistas, los accionistas y el público en general. Consumía eso. Al día siguiente hubo un desplome en el precio y bien grande. Son cosas que pasan en el mercado, muchísimas, pero que realmente lo hacen muy, muy, muy apasionante. Ok, es una pequeña reseña, un pequeño análisis que yo lo he hecho y estamos siempre dispuestos y adelante en este fascinante mundo de las inversiones financieras, ¿no? Las inversiones financieras ya vemos que no son simplemente o no son, mejor dicho, una cuestión de azar, no son una cuestión de yo conozco la fórmula mágica, yo conozco ahora ofrecen en el mercado robots, software. Hay muchas cosas y hemos visto a lo largo de esta semana que influyen en un precio de cualquier activo. Muchísimas cosas, ¿no? Y no hay los grandes gurús, los financieros, los inversionistas que realmente, sí, pero en base a su conocimiento, base a su estudio, realizan esto muchísimas personas, van analizando cada activo, no sé, viendo la información financiera, crecimiento, bueno, ya incluyen muchísimas cosas en eso. Y aún así hay errores, ¿no? Como nos decía, Warren Buffett es un tipo genial en este tema, ¿no? En las inversiones. Y él tiene su estrategia y todo lo demás, pero sin embargo, su fondo de inversión Berkshire Hathaway es aquel fondo de inversión que compra empresas, él busca ese tipo de empresas en expansión. Sin embargo, tuvo una caída muy fuerte a raíz de la pandemia, ¿no? Solamente perdió como 200 millones de dólares nomás, pero es a él, el inversionista. Y sin embargo, tuvo una caída fuerte. Entonces, esto no es una cuestión de conocer todo, saber todo, porque eso no hay. Siempre estamos en eso, en constante crecimiento y buscando mejorar. Espero que este
este material o esta explicación que nosotros le hemos permitido llegar a ustedes sea del agrado y bueno, seguramente vamos a tener más oportunidad y vamos a tener mucho más temas que explotar. Estamos trabajando en aquello y nada más que eso, saber que cualquier tema que le hemos tratado, lo hemos tratado con toda la pasión, como les he dicho, y siempre dispuestos a mejorar, mejorar, mejorar. ¿Cómo mejoramos? Obviamente, escuchando y aprendiendo de los mejores, como en todos los aspectos de la vida. Un gusto, compañeros, haber compartido y nos estaremos viendo el día de mañana como una última clase, pero en este recorrido de la semana que hemos tenido, pero que no va a ser seguramente la última. Seguiremos en esto, seguiremos compartiendo, seguiremos apoyando un poco más este tema a impulsar algo que puede ayudarnos mucho en nuestras finanzas y en nuestro conocimiento. Un gusto, compañeros. Nos estaremos viendo el día de mañana. Gracias, Carlos. Yo de lo que nos acabas de explicar en el transcurso de estos días, sí estoy teniendo algunas inquietudes, pero espero presentártelas del día de mañana, porque no sé si es que me estoy anticipando a las preguntas. Más bien el día de mañana, con lo que tienes planificado en todo tu taller que nos estás brindando, a ver si es que como producto teníamos esta iniciativa de abrir las inversiones que tú nos estás indicando. Entonces, yo creo que más bien le guardo la pregunta para mañana, luego que termines la presentación. Y te felicito, Carlos, nuevamente y nos vemos mañana de mi parte. Sí, 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 muchas gracias, Ricardo. Como ya les había dicho, lamentablemente todo el tiempo esto es simplemente una pequeña pastillita de lo que se puede hacer. El día de mañana vamos a hacer unos análisis de algunos gráficos, algunas tendencias, pero recordemos, como les había manifestado, que el día de mañana ya el mercado se cierra. Hasta las 3:30, o sea, ya podemos hacer proyecciones para la próxima semana, pero obviamente ya no podremos invertir porque el mercado ya está cerrado. Vamos a hacer algunas perspectivas, ver algunos temas ahí, lo que se puede esperar de algunos activos para la próxima semana y tener ya igual una noción respecto a este tema. Esto es estimado, igual Ricardo, estamos atentos, cualquier duda que la podamos despejar, encantados, encantados. Listo. Entonces, hasta el día de mañana, Ricardo y compañeros, que tengan una excelente noche. Bye. Gracias y también, Carlos. Hasta el día de mañana. Hasta el día de mañana.